pues llegamos a la parte de la sala en donde siempre te traemos a los mejores expertos y profesionales para que nos platiquen acerca de ciertos temas interesantes. Y hoy, bueno, pues no es la excepción. Muchas veces se subestima el tema de que tienes cálculos en los riñones. Es un dolor muy intenso que afecta seriamente nuestra salud y por eso viene el día de hoy nuestro querido doctor Jaime Uscanga. Bienvenido, Jaime. Gracias, Pau, por la invitación para platicar de un tema tan importante y relevante para la población. Tan importante, como que escuchas muy normalmente que la gente tiene piedras o cálculos en los riñones y no le dan tanta importancia, ¿no? Como que, ay, pues tómate unas cervezas para que lo puedas arrojar más fácil y te dicen esas cosas que no sé si son verdad o son mentira, pero al final dicen que es un dolor peor que el de un parto. Sí, efectivamente, la litiasis urinaria tiene algunos mitos y realidades, como lo es el tema de tomar algunas herbolarias, esto de la cerveza y demás, no es otra cosa que incrementar la ingesta de líquidos que favorece que el calculito se mueva del lugar de donde está en algunos casos. En cuanto a la incidencia, los cálculos urinarios son más frecuentes en lugares donde tenemos altas temperaturas. Altas temperaturas provocan deshidratación y la formación de cálculos va íntimamente ligada a la concentración de sales y a la cantidad de líquidos que ingerimos. Es decir, si estamos deshidratados, si tenemos una pobre ingesta de agua, de al menos 2.5 litros de agua al día, independientemente de lo que consumamos con los alimentos, vamos a aumentar el riesgo de litiasis o cálculos urinarios. ¿Es hereditario? Sí. Hay un riesgo hereditario, es decir, si tenemos un padre, un hermano, un abuelo con cálculos, hay probabilidades que nosotros tengamos la misma enfermedad. Ok, a la hora de que sabemos que tenemos estos cálculos, ¿a fuerza los tenemos que arrojar por las vías urinarias o en algunos casos son tantos que es mejor operar? Bien, el tratamiento de los cálculos urinarios va a depender de, uno, el tamaño y la ubicación. El cálculo urinario va a nacer en el riñón. Tenemos dos unidades renales que filtran la sangre del cuerpo. ¿Qué es lo que filtran? Electrolitos, agua. Toman lo que necesitamos, expulsan lo que no necesitamos. Eso que expulsa son minerales, sodio, magnesio, calcio. El 90% de los cálculos está formado de calcio, ya sea de oxalato o de fosfatos. Entonces, a menor ingesta de agua, mayor riesgo de producción de cálculos. El cálculo empieza muy pequeñito y puede ir creciendo. Como que se van adheriendo, adheriendo, ¿no? Sí, es un proceso de adhesión. De todos estos solutos, minerales, etcétera, y empieza a cambiar los tamaños de los cálculos. Cálculos pequeños pueden estar allí en el riñón. Okay. Cálculos grandes se pueden llegar a mover y obstruir el uréter. Y te duele muchísimo, ¿no? Porque tienen así como piquitos que van pasando por ahí, por el uréter y por todos lados, que literalmente por eso empiezan a hacer pipí con sangre y esas cosas, les rasga. Así es. La fisiopatología o por qué nos duele tanto una piedra en el riñón es porque obstruye la salida de orina y el riñón se empieza a dilatar. Y esa dilatación provoca un dolor que médicamente le llamamos EVA, que es la evaluación visual del dolor, y puede llegar a ser 10 de 10. Es un dolor que te provoca náuseas, vómitos, mareos. Y dime una cosa, ¿eso puede pasar de repente? O sea, de repente estoy en mi casa y empiezo con un dolor impresionante del riñón porque yo no sabía que tenía un cálculo que me está obstruyendo. Sí, es una buena pregunta porque hay pacientes, por ejemplo, que están haciendo yoga o están parados de cabeza y se obstruyen. Hay un paciente que está sentado en su escritorio y de repente se obstruye. Entonces, el movimiento, la posición o lo que estemos haciendo no va a influir en el momento en el que el cálculo nos obstruya la vía urinaria. Ok, pero en ese momento hay que correr al hospital. Sí, claro. A ver, el dolor es tan fuerte que los pacientes llegan a urgencias con muchísimo dolor. Y ahí es cirugía a fuerza.
Depende mucho del tamaño del cálculo. Normalmente cálculos de menos de 4 milímetros. El diámetro del uréter, este conducto que lleva la orina del riñón a la vejiga, mide de 2 a 3 milímetros y es un músculo que es flexible, recta. Si un cálculo es pequeño, 2 milímetros, 3 milímetros, y se encuentra en la parte final del uréter, se puede llegar a expulsar con algunos medicamentos. Pero si el cálculo es demasiado grande o el paciente tiene fiebre o tiene un dolor insoportable, en ese momento lo programamos y podemos extraer el cálculo a través de la uretra. Ok, así que pues me queda más que claro que va a depender muchísimo de cada quien, o sea, no hay una forma como global de poderlo explicar, sino más bien pues ir con un profesional como tú, que obviamente aquí les vamos a compartir todos los datos y atenderse, ¿no? Sí, claro, un mensaje importante que me gustaría dejar es... Claro. Cuando un riñón se obstruye por un cálculo, si no se atiende de forma inmediata y es un dolor que a lo mejor el paciente tolera, el riñón sufre. Cuando un riñón está obstruido, frena su función de producción de orina porque es un mecanismo de defensa. El riñón sabe que si sigue produciendo orina, continúa la dilatación y aumenta el dolor. Entonces frena la formación de orina y es un riñón que empieza a sufrir. Por lo tanto, hay que acudir a urgencias en caso de que tengamos un dolor muy fuerte. O si tenemos un dolor en la espalda extraño que nunca antes hemos experimentado, ir a urgencias. Ir con su urólogo. Ok. Ay, pues muchísimas gracias al doctor Jaime Uzcategui.